siguiente manera: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo. Lloraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Amén. Amén. Es palabra del Señor. Ahora, yo no sé si ustedes se hacen la pregunta: ¿por qué Lucas, escribiendo a Teófilo, le escribe este tema? Básicamente está rompiendo con el hilo conductor que íbamos. Estamos saltando del inicio de la iglesia apostólica, la conversión de Pablo, y ahora la predicación del Evangelio está llegando a la curación de Eneas, la resucitación de Dorcas. Y aquí parte y dice: cambia de ciudad. Y nos va a hablar de un hombre, Cornelio. Y uno dice, yo no sé si ustedes se quedan perdidos cuando van en el orden de la historia, porque uno quiere en la historia estar como atrapado de un hilo conductor. Hasta ahora, ¿qué hemos visto? Hemos visto cómo el Señor ascendió a los cielos, vino el Espíritu Santo, y la perseveración de la iglesia. Cómo cada uno de los que son llamados a la salvación han perseverado y se está predicando el Evangelio. ¿Cuál fue la reacción? Que los judíos empezaron a perseguir a la iglesia. ¿Cuál fue el resultado? La intervención del Señor Jesús, con un evento maravilloso: la conversión de Pablo. Y ahora volvemos en momentos de paz, de tranquilidad, a una narrativa que nos va a hablar de un hombre llamado Cornelio. Ahora, ¿quién es Cornelio? Esto es muy interesante, mis amados hermanos, porque aquí nos presentan a un buen hombre. Es como muchos de sus conocidos. Este buen hombre es un hombre que es un buen trabajador, es un soldado, es un hombre que es un oficial. Y a esto, ¿qué se le suma? Que es un hombre de buen comportamiento, que no se esperaría de un oficial del ejército, de un centurión. No estamos hablando de las élites romanas, estamos hablando de un centurión. ¿Quién era un centurión? Alguien que está al mando de 100 personas. Y los soldados romanos eran reclutados por todo el mundo. Y el centurión tenía una labor de formarlos. Cuando digo de formarlos, no es de agruparlos y que digan firmes, sino de formarlos, de que aprendan disciplina, que aprendan a matar, que aprendan a recibir órdenes. Era un hombre aguerrido. Es de esas profesiones que uno ve
que uno no esperaría a alguien bien hablado, noble, decente, pero acá se nos presenta diferente. Era un buen hombre. Y yo quiero que a lo largo de esta predicación pensemos en algo que dice la Escritura. ¿Qué pasa con aquellas personas que son buenas personas, han vivido como buenas personas? ¿Será que son salvas? Yo no sé si usted alguna vez ha tenido un pariente, un abuelo, una abuela, un vecino, una vecina, que usted dice, yo me quito el sombrero. Nosotros teníamos un vecino acá cerca, a 6 casas, muy correcto en sus negocios, muy correcto en su forma de ser, un hombre muy generoso. Murió de cáncer hace un par de años, o más tal vez. Yo creo antes de la pandemia murió. Pero de buen testimonio. La pregunta es, yo no sé si ustedes se han hecho la pregunta, ¿será que es salvo? ¿Será que sus buenas obras llegaron al cielo y el Señor los salvó? Esa es la pregunta que yo quiero que nosotros nos meditemos. Porque yo les aseguro que muchos de nosotros que estamos aquí pensamos que merecemos algo delante de Dios porque nos comportamos religiosamente bien, moralmente bien, y decimos que creemos en Cristo. La pregunta mía es, ¿eso nos hace salvos? Y yo les quiero llamar la atención en algo. Eso es muy bueno, entre comillas, para ser cierto. Ese es el título de mi predicación. Muy bueno para ser cierto. Y yo les voy a decir por qué. Porque Cornelio, punto 1, un religioso consagrado. Punto 2, un moralista dedicado. Y con esto van a resolver sus interrogantes de su mente. Tercero, un perdido encontrado. Ustedes van a encontrar en la sociedad muy buenas personas de diversas religiones, inclusive que se llaman cristianos, que se comportan bien, andan bien, cumplen la parte ritual, religiosa, pero que no han nacido de nuevo. Y yo tenía una dificultad en esta prédica. ¿Por qué razón? Porque me hice una pregunta. ¿Será mi caso? ¿Será el caso de alguno de ustedes? Porque muchos de nosotros llegaremos engañados, y se los aseguro que muchos llegarán engañados al día del juicio final. Y posiblemente en su boca estará la argumentación: Señor, Señor, en tu nombre yo prediqué, en tu nombre serví en la iglesia, en tu nombre hice buenas obras. Y Dios permita, por sus misericordias, que ni ustedes ni yo escuchemos: no os conozco, hacedores de maldad. El texto nos dice que Cornelio era un hombre religioso consagrado, dedicado. ¿Sí? Ahora, voy a leer despacito para que comprendamos por qué o estoy afirmando lo que dice aquí. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con todos los de su casa. ¿Sí? Solo imagínense a aquel que llega, ¿sí?, que tiene voz de mando, tiene autoridad, y todos los de su casa están ahí. Ahora, cuando la Biblia habla de ser piadoso, no está diciendo que sea salvo. No relacionemos las dos cosas.
Una cosa es cuando dice se halló gracia en él, y otra cosa es cuando dice que es una persona piadosa. ¿Quién es una persona piadosa? Porque es muy interesante este calificativo para un soldado, para un oficial. Porque los oficiales no suelen ser piadosos. Los guerreros de esa época, ellos andaban con diversas armas, sobre todo los centuriones. Los centuriones andaban con una espada, andaban con una pequeña daga, andaban con un bastón de corrección y tenían una lanza. ¿Por qué? Porque ellos eran el objetivo del enemigo. De los 100 que estaban ahí, a quien querían matar era a él, porque era el que tenía las órdenes. ¿Qué se esperaba de un centurión? Que sea un hombre mal hablado, violento, agresivo, iracundo, un guerrero, un peleador. Pero ¿qué dice la Biblia que es aquí? Piadoso. ¿Y saben qué significa ser piadoso? Que muestra pena y compasión por la desgracia o el sufrimiento ajeno. Por eso yo les digo que no relacionen piadoso con salvado. La Biblia habla de hombres salvos, guerreros y muy crueles en la Biblia. ¿Se acuerdan el capitán del rey David? Cuando encontró a Absalón, el hijo del rey, enredado de sus cabellos, un hijo malagradecido, traicionero, un hijo que habló mal a las espaldas de su padre, que no le hacía el bien, le hacía el mal. El capitán dijo, con toda la razón, sin compasión, lo vio enredado, dijo, David no lo va a matar, me toca matarlo a mí. Y lo mató. Y la Biblia dice que Absalón murió de esa manera. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha decidido matar a los hijos rebeldes. Busquen, no hay un texto, hay muchos textos. Aquellos hijos que se van contra sus padres. ¿Por qué razón? Porque eso es abominable delante de Dios. Los hijos le debemos honra a nuestros padres, hayan sido buenos o hayan sido malos, porque Dios nos lo dio. Pero aquí Cornelio es un hombre que desde la perspectiva religiosa, litúrgica, es un hombre que es piadoso, que significa que muestra pena, compasión por la desgracia o el sufrimiento ajeno. Piadoso es un adjetivo calificativo que lo vincula con una virtud humana de una persona que es enteramente religiosa, que está impulsada a la compasión por temor a Dios. Y eso es muy interesante porque muchos de nosotros nos ha pasado que hemos tenido compasión de personas y les hemos ayudado, y personas que finalmente a veces nos han traicionado, nos han lastimado, nos han robado, nos han abusado, porque es sobre nuestra compasión, sobre el sentido común que nosotros tenemos. Ay, pobrecito, ¿y qué hacemos con él? Y violentamos otros principios del hogar, otros principios de la economía, otros principios que gobiernan nuestra vida. Pero también, ¿qué dice la Biblia? Que Cornelio era un hombre temeroso de Dios. Ahora, ¿eso significará que es salvo? Porque yo sé que muchos aquí no se atreverían a blasfemar el nombre de Dios, o con mucha dificultad jurarían en el nombre de Dios. Pero cuando nosotros pensamos en el temor de Cornelio, era un temor con relación al Dios de los judíos. Su fe y su religión, por tanto, era una religión pietista. ¿Qué significa esto?
que yo tengo temor del castigo. Y yo quiero hacerlos pensar, ¿cuántos de ustedes no hacen cosas por temor al castigo? Ahora, él era piadoso y temeroso de Dios. Y quiero argumentar en sus corazones para que les quede claro que eso no tiene que ver con la relación con la salvación. Ahora, no estoy diciendo que una persona salva no sea piadosa y no sea temerosa de Dios. Porque el salvo es piadoso y temeroso de Dios, pero no con relación a una religión. Pero lo voy a dejar al final. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque miren, aquí ya van 3 cosas que nos van hablando sobre Cornelio. El primero, que es piadoso. ¿Qué significa piadoso? Que se compadece, muy bien, siente pena, compasión de la desgracia o el sufrimiento ajeno. ¿Sí? Ayer yo conversaba con el diácono sobre las noticias que habían, ¿sí?, de un hombre que asesinó a una muchacha de 21 años. Y todos nos horrorizamos, y esa persona es un asesino. No le quiten la firma, es un asesino. Pero fíjense que toda la sociedad lo ve a él como un monstruo, pero no ven a esta mujer fornicaria, adúltera, libertina, que está ofendiendo a Dios y que vivía una vida a sus anchas. Ahora, no estoy diciendo que porque viva así merezca el asesinato o la muerte. Conversación que tuve con el diácono, me dijo, aclárelo bien. Pero nosotros nos escandalizamos de un hombre que mata a una muchacha, pero no nos escandalizamos de una muchacha que desde los 17 años vivía libre, haciendo su voluntad, entregada a sus pasiones, engañando a cuanto hombre se le pasaba, porque también eso es maldad. ¿O no es así? Yo quiero que nosotros veamos. ¿Por qué? Porque nosotros solemos rasgarnos las vestiduras sobre algunas cosas. Y este hombre se dañó la vida y tendrá todo el peso de la ley y del juicio de Dios por haber tomado la vida de esta mujer. Pero esta mujer no es un angelito que está hoy en el cielo. Ahora, no sé si será salvo o no, pero lo que sí sé es que vivía una vida inmoral, libertina, desafiante, a sus anchas, expuesta a todos los peligros. Cornelio, un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios, dice aquí la Escritura. ¿Qué más dice? Miren lo interesante. Dice que era tan temeroso de Dios con todos los de su casa. ¿Qué quiere decir? Que a su esposa, a sus hijos, a sus criados, le había dado tal testimonio de su religión, de su vida, que él era reconocido y había impactado la vida de ellos. Hacía muchas limosnas al pueblo. Yo les voy a recordar algo que hace la religión judía. Y yo les aseguro que ustedes, más de uno está convencido que cuando da su diezmo, está haciendo lo que el Señor dice y lo está haciendo ejemplarmente. El pueblo judío no daba un diezmo, daba 3 diezmos. Uno era para el sustento de los sacerdotes y los levitas, otro para las fiestas que se hacían en el templo, y otro para ayudar a los pobres, porque era a través de la iglesia que se sabía quién era el pobre, quién era el necesitado, la viuda, el huérfano, y a través de la iglesia se ayudaba. Nada se hacía a honoris causa, como alguien dice, ay, yo vi pobrecito, es que mi vecino no tiene para el mercado y yo le llevo el mercado. ¿Saben por qué? Porque a través de la religión judía nunca se quiso usurpar el lugar de Dios. Dios vela por los huérfanos, por los necesitados, por las viudas, pero a través de una iglesia. Y esto es muy interesante porque aquí nos dice que él oraba a Dios siempre, y vio claramente en una visión a la hora 9.
¿Saben qué hora es la hora novena para los judíos? Las 3 de la tarde. Normalmente, mis amados hermanos, un hombre devoto y muy religioso como Cornelio era un hombre que se sometía a la ley judía. Los judíos todos los días oran 3 veces en el día. No importa si están en el trabajo, no importa si están de viaje, no importa si están en la casa. Ellos oran 3 veces. Bueno, aquí en el hebreo dice Shaharit, Minja, Arbit. No conozco nada de esto, pero ¿qué dice esto? Al amanecer, por la tarde y al anochecer. ¿Qué es lo que yo quiero decirles a ustedes, queridos hermanos? Cornelio, un hombre religioso con los de su casa. Cornelio entendió su fe, su religión. ¿Y qué hacía? Gobernaba ejemplarmente su vida, su hogar, mucho mejor que cualquiera de nosotros. Él comprendió que no tenía que contaminarse con el mundo. Ahora, yo les pregunto, ¿este es tu testimonio? Porque muchos nos llamamos cristianos. Ni siquiera diríamos que somos judíos. Tu vida manifiesta lo que tú crees cuando tú vas en el carro, o cuando tú estás en la calle, o estás trabajando. Es que estás escuchando. ¿Qué es lo que ven los demás? ¿Para quién vives? ¿A quién sirves? Porque aquí lo que Lucas nos está diciendo, Cornelio es un hombre tan religioso que es un hombre piadoso, temeroso de Dios, hace oraciones y diezma ejemplarmente. Le aseguro que Cornelio, a nosotros no le llenamos los zapaticos de Cornelio. Ahora les hago una pregunta así como por la disertación. ¿Este hombre religioso estará más cerca de Dios que nosotros? Es una pregunta. Porque muchos de nosotros nos llamamos cristianos, pero somos codiciosos, ambiciosos. Invertimos más en nuestros deleites y nuestros placeres que en la extensión del mismo reino de Dios. De hecho, preferimos sacrificar la iglesia y cualquier proyecto de la iglesia con relación a lo que a nosotros nos deleita. Pero también el segundo punto dijimos que es un moralista dedicado. Ahora, hemos reconocido que Cornelio no solamente es un hombre religioso, pero es un hombre no judío. Es un hombre, dice, llamado Cornelio, lo que nos dice que no era judío por su nombre. ¿Qué más nos dice? Que pertenecía a una compañía llamada La Italiana. Ahora, lo que muchos comentaristas dicen es que él era un prosélito judío. Pero ¿quiénes eran los judíos para el Señor Jesús? Eran ciegos, guías de ciegos. ¿Tenemos algunos ejemplos en la Biblia o no? Nicodemo. Él enseñaba las Escrituras. Uno de ellos era Nicodemo. ¿Sí? Bueno, pero él nunca fue cristiano. Pues estamos hablando de Nicodemo, que primero era convencido, temeroso de Dios, pero Caifás dijo, creo, por poco me persuades. Creo, no recuerdo bien. Pero lo que yo quiero que nosotros miremos es que todo lo contrario, Cornelio era un hombre muy influyente, un oficial como ninguno, un soldado que comandaba una centuria. Por regla general, estos hombres eran hombres aguerridos. Yo he escuchado a muchos que porque se relacionan con personas de muy poca educación, justifican su forma de ser, grotesca, fuerte. No sé si ustedes han visto a policías, no todos, o soldados, no todos, o en otras áreas del trabajo, que toca duro con las personas que no tienen educación. Y eso solía pasar en el ejército romano.
Sin embargo, lo que manifiesta aquí, que él era un hombre moralista. ¿Quién es una persona moralista? Porque he hablado en varias prédicas de los moralistas, ¿sí? Porque el moralista es alguien que está buscando comportarse bien, vivir ejemplarmente bien para recibir honor. Ese es el moralista. Es una persona que es muy acomedida, trata de corregir su lenguaje, trata de tener buenos modales, buena apariencia, se cuida mucho de cómo lo ven los demás, porque él tiene una recompensa. ¿Cuál es su recompensa? Su dignificación. Lo interesante de este relato es que nos dice lo siguiente, que él en su casa, todos los de su casa habían aceptado la fe que él tenía. Aún sus siervos y sus soldados, había, dice acá, un soldado devoto. Y miren lo interesante, el ser generoso también es una forma de ser moralista. ¿Qué es mejor? ¿Dar o recibir? Claro, dar. Pero cuando tú das de manera cristiana, la Biblia dice que lo que da tu mano derecha no sepa la izquierda. Lo que tú has prometido, cúmplelo. Pero el moralista es generoso y da porque recibe una recompensa propia. Y es el reconocimiento de su honor. Yo doy para recibir. ¿No han visto que alguna vez, yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, yo doy algo y yo espero que por lo menos mis hijos me digan, pa, gracias. Gracias, me compraste un helado, gracias, el almuerzo estaba rico, gracias por el paseo. Uno espera que le den las gracias o no. Porque uno está esperando una recompensa. Casi ninguno de nosotros da algo y no espera como que no me den nada. Uno regala en el cumpleaños de alguien esperando que en el cumpleaños de uno, oiga, y uno dice, tomo nota, no me regaló nada. Y el próximo, miren, eso está escrito y yo lo he medido así. Cuando yo no doy, no me dan. Cuando doy poquito, me dan poquito. Cuando doy mucho, me dan mucho. ¿Ve? Eso es ser generoso. Realmente no. El buen comportamiento de Cornelio llevó a ser reconocido para ser un ejemplo y exaltado por todos. ¿Saben qué pensaban de Cornelio? Este es un buen hombre, un buen ser humano. Y la persona que practica el moralismo es una persona muy considerada, una persona que vigila su moral y aún la moral de los demás comparando con la suya. Ese es el moralista. Oye, si yo te estoy pagando bien, pues yo quiero que tú trabajes bien para mí. ¿Es en serio? Eso es una actitud moralista. Si yo te invité a comer, lo que yo espero es que tú me invites a comer. Si yo te digo, doctor, ¿qué esperas tú? Que te digan doctor, así no seas doctor. Eso es una costumbre muy latina. Queridos hermanos, en este sentido, fíjense que el moralista siempre tiene una regla de medida y es la que él ha alcanzado. El moralista dice, yo llego temprano, yo espero que los demás lleguen temprano. Yo diezmo, espero que los demás diezmen. Y la pregunta es, ¿la vida se reduce al moralismo y a la religión?
Por varias prédicas vamos a estar centrados en el tema de Cornelio. Y yo no puedo terminar esta prédica, y he corrido bastante, porque quiero dedicarme mucho al tercer punto, un perdido encontrado. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque muchos de nosotros tenemos realmente, como dice la Escritura, piedad, temor de Dios, oramos y cuidamos nuestra moral, y no está mal. Pero ¿saben? Una cosa es cuando la religión y tu moral está sin Cristo. Eso es un craso error. Nos podemos confundir al leer el texto diciendo y entendiendo mal, y acá le quiero dedicar tiempo. Dice lo siguiente en el versículo 3: este vio claramente en visión cómo a la hora novena del día un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Él vio al ángel como si fuera Dios. Equivocación. Dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y quiero explicar un poquito el texto para no entender. Muchas personas han entendido que cuando uno es generoso, cuando uno da, cuando uno tiene piedad, perdón de los demás, hay una retribución de la vida. Eso es natural. ¿Saben por qué? Porque la vida funciona bajo los principios de Dios, para justos e injustos, para creyentes y para no creyentes. El no creyente ora y dice: Señor, te ruego que sanes a mi esposa. ¿El Señor? Si esa señora se sana, es porque Dios sanó. Satanás no sana. Los demonios no sanan. El que sana milagrosamente y poderosamente es Dios. Solo que Satanás le sopla al oído. Le dice: fue la Virgencita. O un santo. O peor, un brujo, un chamán, alguno que está sanando y curando. El que sanó fue Dios. Porque Dios siempre es el que sana. Usted sea generoso donde vaya, y siempre usted tendrá más. Sea miserable, sea tacaño, y lo que tiene aún se le quitará. Porque es un principio de Dios. Es que Dios gobierna todas las cosas. Si usted es un buen trabajador, llega a tiempo, es responsable, pues la bendición, ¿de dónde viene? De Dios, y le da la gracia sobre las personas, sea usted creyente o no sea creyente, porque es un principio de Dios. ¿Por qué creen que los grandes millonarios, artistas, futbolistas, todos tienen en su vida un área de donaciones? Es en serio. ¿Pero para quién lo hacen? ¿Para Dios? No. ¿Pero por qué a ellos se les multiplica? Porque es un principio de Dios, mis amados hermanos. Porque es que Dios se prometió a sí mismo, y Dios vela por su humanidad. Mis amados hermanos, yo quisiera que vayan conmigo a Romanos capítulo 1. Y yo los quiero convencer de algo que debe ser claro en sus vidas. Porque si ustedes y yo hoy no aprendemos que la religión sin Cristo y el moralismo sin Cristo es idolatría, podemos estar siguiendo el camino de la mentira. Después de que Pablo dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree,
al judío primeramente y también al griego. Dice, porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por la fe, y para la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa? Así como tú te salvas, así tú tienes que vivir. Es por fe. ¿Qué quiere decir? Si no está Cristo en mi vida, toda decisión que yo haga es un pequeño ídolo que yo estoy levantando. Dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Cualquier cosa, acción que tú hagas que no tenga que ver con la gloria de Dios, simplemente estás deteniendo la verdad con injusticia. ¿Cómo vemos a una persona que niega a Dios? Aquí el texto lo dice. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Por eso el principio del cristiano es tener una vida no de religión, no de moralismo, sino de presentar la obra de Cristo a Dios Padre cada domingo en adoración a nuestro Dios. Eso es nuestro culto racional. Yo puedo orar 3 veces al día, puedo ser generoso, puedo cuidarme de comportarme bien y hacer bien todas las cosas. Pero si las hago sin Cristo, es abominable para Dios. Y con mis acciones estoy deteniendo la verdad con injusticia, porque no estoy adorando al Dios verdadero. El religiosismo y el moralismo es muy bueno para ser cierto, pero es mentira. Yo espero que no sea tu caso, el caso de Cornelio. Dice la palabra de Dios en Romanos 21, dice, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Miren, ¿saben qué es lo que hacen los religiosos? Yo creo en Dios a mi manera, no me sujeto a ningún hombre. Son de los que no reciben consejo, son los que no doblegan su cabeza ni su manera de recibir la palabra de Dios en su corazón. Y la reacción de Dios, el castigo de Dios para estas personas es entregarlos a un necio corazón entenebrecido. O sea, un corazón en oscuridad, un corazón que no puede ver que lo que está haciendo es maldad, aunque él ve que todo lo está haciendo bien. ¿Qué hacen las personas que tienen el corazón entenebrecido? Cambian la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Ahora, esos son los ídolos de antaño que vemos. Pero hoy en día los han cambiado. Ahora ya no levantan imágenes e ídolos. Ahora los tienen reales. Los ídolos de muchos es: yo me quiero parecer a una cantante, a un cantante, a un futbolista, a un actor, a alguien de dinero. Yo quiero ser como Bill Gates, o espero que no sea gay. No, es en serio. Lamentablemente hoy ya no adoramos a esas imágenes, pero adoramos un perro, un gato. Y sigo, versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Quién los entregó? Dios.
¿A qué los entregó? A la concupiscencia de sus corazones. O sea, miren, cuando usted puede hacer todo lo que desea, todo lo que usted quiere, entregarse a hacer lo que anhela, Dios no está con usted. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que Dios refrena nuestros deseos, encausa nuestros deseos, nuestros anhelos. Yo no sé si alguno de ustedes ha pasado por un momento de mucha tristeza, que a veces uno en su vieja naturaleza mira el cigarrillo, el trago, la pornografía, el libertinaje, lo que sea, y dice, me quiero entregar a eso y olvidarme de todo, esta vida no vale nada. Señor, antes dice así, me quiero morir, ¿para qué vivo? Si usted fuera capaz de entregarse a todos esos deseos, téngalo por seguro, no es cristiano. No está el Espíritu de Dios en usted. Y recuerden que la tentación de Satanás para Adán y para Eva es: si comen del fruto, ustedes seréis como dioses. Yo les voy a decir, en mayor problema está el moralista y el religioso que el libertino, porque el libertino por lo menos sabe que lo que está haciendo está mal, pero el religioso se siente tranquilo porque diezma, ora, lee la Biblia y dice, soy cristiano, y justifica la maldad de su corazón. Y detiene con injusticia la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? Que ustedes y yo somos pecadores, que necesitamos del Dios verdadero, de la obra de Jesucristo. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que nos detenga, que nos refrene de perdernos en nuestras justificaciones para hacer la maldad. Dice, por lo cual, versículo 24, Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Y miren lo interesante, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Por qué creen que el mundo en domingos inventaron todas las festividades para adorar? La familia, al papá, la mamá, al gato, al perro, a los hijos, al paseo, al descanso, e ir contra Dios. Porque no quieren que nosotros le adoremos. ¿Qué es adorar? Cantarle, orarle, presentarle nuestras ofrendas, presentar nuestra vida, presentar nuestro hogar, presentar lo que nosotros somos en Cristo. Porque lo que somos, lo somos por la gracia de Dios. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo entre sí la retribución debida de su extravío. ¿Qué es lo que está diciendo? Que ellos se entregaron a lo que deseaban. Claro, uno dice, acá está denunciándose la homosexualidad, sí, eso es verdad. Pero un hombre casado que desea a otra mujer, ¿a qué se entrega? No es a sus deseos. ¿Quién lo refrena? Nadie, sino solo Dios. Porque si usted es cristiano, lo único que lo puede frenar es Dios. Y si usted desea mucho dinero, así sea ilícito, ¿quién lo tiene que refrenar? Es Dios. Y si usted desea algo que le va a hacer daño a su cuerpo, el que lo tiene que refrenar es Dios. Aquellos que no son frenados,
que pueden hacer todo lo que desean, que se sienten libres, no son cristianos, aunque vengan a la iglesia, aunque sean piadosos y tengan compasión de otros, aunque sean, dicen según ellos, temerosos de Dios porque guardan una religión, aunque oren 3 veces al día y sean supremamente educados, moralistas y se comporten bien en la sociedad, porque ninguno de esos indicadores es una indicación de salvación. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y miren cuál es el resumen: estando atestados de toda injusticia. ¿Cómo comienza la injusticia? Con cualquier expresión de sexualidad equivocada, fornicación. La palabra fornicación también se tiene que ver con inmoralidad, perversidad. Usan a la mujer que Dios les ha dado de la manera incorrecta. Y tenemos que pedir perdón. Porque usted puede que sea fiel, casado, y puede estar deshonrando a Dios con su propia esposa. Maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores. ¿Qué es el murmurador? Alguien que toma la verdad y empieza a hablarle al oído del otro para llenarlo de odio. Ni siquiera distorsiona, presbítero. Dice la verdad, pero para dañar la reputación de otro. ¿Por qué no deja la justicia a Dios? ¿Por qué no se queda callado y sufre todos los vituperios? Porque eso hace un cristiano. Un cristiano no toma venganza, no murmura de otros, su hermano, no su hermano. Dice, sufre todas las penalidades por amor a Cristo. Ese es el amor verdadero. Ese es el amor que debería haber entre cónyuges, entre hermanos en la iglesia, entre hermanos biológicos. Pero como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a mentes reprobadas para hacer cosas que no convienen. Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Queridos hermanos, la religión sin Cristo es un error. El que cree en el Dios verdadero debe creer en Jesucristo para salvación. Y nadie puede estar en la verdad si Cristo no lo trajo a ella. Juan 14, versículo 1 al 7 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde estoy vosotros también estéis. ¿Por qué tomar venganza? ¿Por qué comportarnos como impíos? ¿Por qué querer hacer nuestra propia justicia? Mis amados hermanos, la Biblia nos dice claramente que el camino de la salvación no es religiosismo, no es el moralismo. La conducta o la buena conducta sin Dios es también aborrecible delante de Dios, porque quiere ganarse el favor de Dios sin la obra de Jesucristo. Isaías 64, versículos 5 y 6. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí tú te enojabas porque pecábamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia,
y caímos todos nosotros como hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Mis amados hermanos, amada iglesia, usted puede ser como Cornelio, pero si no tiene a Cristo en el corazón, sus obras son muertas, no tienen valor, todo lo contrario, solo evidencia que usted quiere quitarle la gloria a Dios. Todos los salmos en la Escritura dice que están en la gracia de Dios. Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La misma María, madre de Jesús, el ángel dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Romanos 8, versículos 28 al 31 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Cómo somos justificados? Por fe, sin las obras de la ley. Ahora, yo no quiero que se vaya a perder, porque usted no vaya a decir: ay, entonces como estoy salvo, lleno de la gracia de Dios, puedo hacer lo que yo quiera. No, eso sería un craso error. ¿Qué dice la Biblia? Romanos 5, versículos 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es una realidad.